Es el video donde les va a contar toda la story time de lo que pasó con Milo. Yo la verdad en ese momento que elegí eso yo sabía que no iba a volver porque sentía algo raro. Así, y estaba acá sentada yo y las chicas me miraban y estábamos todas re preocupadas. Y veo que las chicas me dicen, Sofi, el líquido que te está saliendo es líquido amniótico, así que no te asustes, pero te vas a quedar internado. Hola, Yo soy Valen. yo soy Sofi. Hoy tenemos probablemente el video más difícil de hacer del canal. Es el video donde les vamos a contar toda la story time de lo que pasó con Milo y toda la información que venimos guardando de alguna manera hace tanto tiempo. Bueno, antes por favor les pedimos si pueden que se suscriban al canal. Si están suscriptos prendan la campanita porque si no cuando subimos nuevo contenido no te enterás. Entonces para que te enteres prende las notificaciones de tu celular. Además te puedes hacer miembro del canal y si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, nos ayuda muchísimo y tenés 3 tipos de membresías diferentes con un montón de cosas que bueno, puedes ir descubriendo. Hay canal de Discord, hay podcast, hay un montón de cosas. Es difícil arrancar. Dale. Estaba felizmente planeando el cumpleaños de Valentina. Valen se había ido. Yo estaba colgando unas guirnaldas de luces y preparando todo para su festejo de cumpleaños. Muy feliz. 11 de febrero 11 de febrero. del 2023. Del 2023. Y bueno, yo me sentía bárbaro. A la noche, cuando empezó a llegar las personas, a las 8:30, alrededor de las 9, estaba en la barra yo tomando algo. Tenías un poquito de contracciones. Estuve con muchas contracciones. Pero no, supuestamente eran normales, es lo que nosotras pensamos, Sí, ¿verdad? pensé que eran contracciones normales, contracciones de Higgs, lo busqué por Google. Consejo, no googlees todo. Si tenés a tu obstetra, pregúntale a tu obstetra. Hacía mucho calor. Sí, hacía mucho calor y eran alrededor de las 9. Había una barra, había unas pizzas, re lindo todo. Yo me fui a tomar algo con unas amigas que estaban ahí. Empezó a llegar la gente, Sí. había un montón de gente. Y de repente estaba en la barra tomando algo con 2 amigas que me preguntaban cómo estaba, que cómo me sentía. Y yo la verdad que lo que les había dicho, miren la ironía de la vida, lo que hoy lo digo y me dan ganas de llorar. Dije que había sido un embarazo muy largo por todo el proceso de hormonizarme y todo lo que tuve que inyectarme progesterona y todo lo que fue ponerme los óvulos de progesterona, tomar los óvulos de progesterona. Y yo le había dicho, claro, si te pones a pensar el proceso de embarazo, mucho más largo que el embarazo común de 9 meses, porque el proceso inicia como 2 meses antes, más o menos, 1 mes antes. Y después las chicas me dijeron, sí, es verdad, y estás ansiosa, tenés ganas de conocerlo. Y yo dije, uy, sí, me muero de ganas de conocerlo. Y en ese instante, creer o reventar, siento agua y me baja. Y me asusté y le dije, ya vengo. Porque dije, wow, no es pis, esto es diferente. Fui al baño y veo mi bombacha, mis bragas todas mojadas. Y dije, ¿qué carajo? Entonces, bueno, Valen estaba recibiendo a todas sus amigas en la fiesta, estaba todo empezando, viniendo gente que no veía hace un montón. Y estaba mi hermana y agarro a mi hermana, que pobre, encima de ella apenas había llegado, no tomó nada, no comió nada. Le digo, negra, vení. Y le digo, acompáñame al fondo. Nos fuimos al fondo de casa y le digo, me acaba de bajar un montón de agua. Y digo, estoy preocupada. Le muestro la bombacha y me dice, mandale una foto a tu obstetra. Le mando. Y mi obstetra me dice, Sofi, hay una médica de mi equipo en la guardia de Otamendi, andate al hospital. Ok. Y yo, imagínense, digo, pero es el cumple de Valen, acaba de empezar. Y yo decía, ¿cómo le digo a Valentina para que ella esté tranquila y pueda disfrutar de su cumpleaños que con tanto amor se lo había preparado? Entonces ella igual vino enseguida y dice, ¿qué pasa? Y le dije, mirá, me sale un poco de agüita, me voy a ir a la guardia de Otamendi por las dudas, porque para ver qué pasó. Le digo, igual quédate tranquila que yo voy y vuelvo. Y yo la verdad en ese momento que elegí eso, yo sabía que no iba a volver porque sentía algo raro. Bueno, ahí ella me dice que se tenía que ir a hacer el estudio. A mí me pasó que estábamos con 50 personas acá y yo dije, si yo la tengo que acompañar o Sofi se da cuenta que yo estoy mal, se va a sentir súper mal, va a estar re angustiada porque ella estaba muy emocionada porque yo celebrara mi cumpleaños. Entonces lo que hice fue, bueno, anda, yo te espero acá, pero la verdad que la pasé bastante mal. Estaba re mal ella. Yo estaba re mal, no quería quedarme. Es que yo no la quería hacer a ella sentirse mal.
O sea, no quería que ella se sintiera, porque la conozco y sabía que se iba a poner muy mal. Entonces dije, bueno, no voy a decir nada, le voy a decir que se quede tranquila, así. Y estaba acá sentada yo y las chicas me miraban y estábamos todas como intentando meterle onda, pero todas aguantándome, como esperando a ver qué pasaba. Estábamos todas re preocupadas y así. Y yo a todo esto venía la gente, me traían los regalos para Milo y qué sé yo, sí. y yo me tengo que ir, le digo, ya vengo, bánqueme un rato y como muy, viste, como la gente me decía, claro, yo vi que te pasaba algo y yo estaba muy preocupada. Entonces me subo al auto, vamos con mi hermana, llegamos a la guardia, un forro, hijo de las 3007, guardia de ahí, uno, porque el resto eran muy copados. Me hizo esperar bastante en la guardia, me decía, necesito el documento, necesito esto. Le digo, escúchame, tengo pérdidas, estoy embarazada, me dejas pasar, yo después te paso el documento, te lo canto, después lo busco, es una urgencia, es una emergencia. Bueno, logro pasar, me meten en la guardia, había esta chica del equipo con otra obstetra más. En este momento íbamos 26 semanas de embarazo. 26 semanas de 40. O sea, ahora estábamos en el mes 5. Bueno, me acuesto en la camilla, me hacen un tacto, no estaba dilatada, me hacen un reactivo para ver si el líquido era líquido amniótico y después me dan un frasquito para ir al baño a hacer pis para hacerme después un urocultivo para ver si tenía alguna infección. Entonces, bueno, cuando voy al baño hago pis, veo que sale color pis y lo otro no era pis, era transparente. Y yo dije, esto es líquido amniótico. Salgo de hacer pis en el frasquito y veo que las chicas me dicen, Sofi, el líquido que te está saliendo es líquido amniótico, así que no te asustes, pero te vas a quedar internado. ¿Ok? ¿Y esto cómo se sigue? Bueno, me puse a llorar ahí, mi hermana estaba conmigo, se puso a llorar conmigo, me abrazó, me dijo, va a estar todo bien, no te preocupes. Y digo, no, ya sé. Y yo no puedo creer que justo en el cumpleaños de Valentina me viene a pasar esto, no lo puedo creer. Me tranquilizo como puedo, viene una chica, me pone una vía en el brazo, que me la puso como el orto, me dolió. Después esa misma vía me la sacaron, me pusieron otra, no importa, pero bueno, se los quería contar. Y me llevan a una habitación de espera para darme un cuarto. Hola, prendas. Acá estoy cuidando la incubadora. Todo esto yo no sabía todo lo que iba a venir después. Y el obstetra, por suerte. El obstetra agarró y me dijo, mira, por favor hay que tratar de aguantar a Milo lo más que puedas. Tenés la bolsa rota, vamos a ver cuánto líquido quedaba algo de líquido todavía, pero tratemos de aguantar lo más que se pueda. Entonces, bueno, quedé internada, estuve con la bolsa rota durante 11 días. Esperen, que ahí estoy yo. Sí. Bueno. Perdón, yo te llamé a tu... Hay una cámara de seguridad acá y yo la veía cada tanto a Valen para ver cómo estaba pasando el cumpleaños, ¿viste? Yo decía, por favor, disfrutá, quédate, no sé qué. Y yo veía que de repente en un momento me distraje y ya había terminado la fiesta, duró 2-3 horas. Sí, 2-3 horas duró. Nada. Pasó que, bueno, a mí me llama en el medio de mi cumpleaños Katy, mi cuñada, y me dice, mira, no te asustes, pero Sofi se le fisuró la bolsa y se tiene que quedar internada hasta que nazca Milo. Yo estaba con toda la gente acá y toda la situación y fue como, ok. De ahí, bueno, me quedé un rato más ordenando todo porque yo no sabía cuándo volvíamos a casa. O sea, imagínate que no teníamos ni hecha la habitación de Milo. Nada. No teníamos nada. Entonces fue como, bueno, y me voy a quedar en el hospital. Terminaron todas las chicas, varias se quedaron acá para llevarme al hospital porque no iba a manejar, porque tampoco sabía qué onda. Y me llevaron al hospital, armé un bolso con lo que se me imaginó que podía poner y me fui. Y ahí llegué. Y ahí la vi a ella. Después nos dieron otra habitación. Primero fuimos a una habitación, después fuimos a otra habitación. Y ahí arrancó como una seguidilla de 11 días tremendos porque había un riesgo de infección muy alto porque ella tenía la bolsa rota. Todo el tiempo venían a monitorear a Milo, todo el tiempo la monitoreaban a ella. Ella con su diabetes gestacional también, que fue tremendo. Y cada día íbamos agradeciendo que era un día más porque sabíamos que cada día de Milo, había roto bolsa en la semana 26, cada día de Milo era como muy importante dentro de la panza. Entonces era una celebración constante. Cada día era como... Ella agarraba y me ponía cartelitos, un día más, y me escribía cartelitos en la pared.
Y yo le escribía los cartelitos todos los días. Cada hora es una victoria, te ponía cada día es importante. ¿O no? Yo estaba muy mal. La verdad que estaba muy angustiada porque tenía miedo de todo, tenía miedo que me pase algo, tenía miedo que le pase algo al bebé. Totalmente justificado, porque era una situación horrible, donde ella no se podía mover, estaba en reposo absoluto, todo No podía, en un acostada, momento no podía ir ni al baño, tenía que hacer caca en una chapa. Sí, y yo, y no sabes, llegó nuestra relación a otro nivel, ¿o no? Sí, porque a veces que las enfermeras no llegaban, me tenía que poner la chata a ella. Yo le ponía la chata, o sea, hemos llegado a niveles muy, muy profundos de esta relación, ¿o no, mi amor? Sí. Sí. Bueno, Nos vimos un montón de series. Nos vimos yo todo el muchas tiempo le series. bailaba. Uno que ella bailaba. trató siempre de que yo estuviera bien y yo estaba muy triste, muy triste. ¿Qué hacía yo? Te iba a buscar comida. Me bailaba, me iba a buscar comida. Le traía todo lo que ella quería. Metía. Me no sé, trajo una chica que me hizo las uñas, porque yo tenía todas las uñas de las vacaciones que no había llegado a sacármelas. Me trajo una chica, me saqué las uñas. Después me trajo una señora que le hizo que me masajes. hiciera drenaje linfático. Porque no se podía mover. Porque como estaba así. postrada en la cama y no sabía por cuánto tiempo, para hacerme drenaje linfático y que no se me hiciera nada en las piernas, ¿no? Ningún edema ni nada. Bueno, tuve mucho miedo, la verdad que tuve que mucho era miedo, no la pasé para nada bien. Obvio, claro. Los latidos de Milo Un día fueron como raros. tuve una medicación que para inhibir las contracciones, pues en un momento empecé con dinámica de parto. Sí. Llegué a dilatar como 3 centímetros y eso me lo pararon como 5 días, ¿no? Sí, un jueves fue a las 3 de la mañana y se lo pararon. Me lo pararon, sí. Era todo el tiempo como, bueno, tercera vuelta, Encima desató eso dinámica de parto. Me daba más diabetes porque... Claro, es como que ella estuvo en trabajo de parto muchos días, o sea, Sí. todo el tiempo con contracciones, todo el tiempo mal y bueno. Y un día viene Nacho Pérez Tomazone, a quien amamos, nuestro obstetra, Nacho. lo amamos, y nos dice, bueno, ya la próxima no la vamos a parar, porque cuando hay contracciones puede ser que haya una infección. Claro. Nosotros no podemos seguir parando la dinámica de parto. Milo va a tener que salir y el día que salga va a ir directo a Neo y en Neo se van a encargar de que él termine de crecer, de desarrollarse. Pero de ninguna manera podemos seguir sosteniendo esto, dijo. Porque ella ya estaba, chorreaba todo el tiempo Ay, chorreaba. era horrible, de repente Fue me movía y horrible. sentía líquido, y digo, ay, Fue Dios, horrible. esto ya fue, van a hacer hoy, le decía a Valen, porque claro, no. Y él seguía ahí adentro aguantando como genio, un rey, un y genio. ella también, como una reina. Un genio. Bueno, resulta que un día le dice, te vamos a sacar hoy el medicamento anticontracciones, Esto fue a las digamos. 3 de la 3 de la tarde. tarde. Yo dije, ya fue, esto va a pasar porque... A las 5 de la tarde de ese día, que fue el 22 de febrero, ella empieza, o a 6 de la tarde, o un poco más, 7 de la tarde, empieza a tener contracciones. Y yo llamo por teléfono y le ponen viene una chica que no sabemos quién fue, que le pone un monitoreo. Un ángel, porque Un después ángel nunca desapareció. más Fue la primera vez que la supimos quién vimos. es. Y nunca más la Y vimos. nunca más la Y no vimos. sé quién es. No sabemos quién es. Y le puso el monitoreo y ahí yo veo el monitoreo. El monitoreo básicamente muestra las contracciones que vos tenés. Si ustedes vieran las contracciones que ella tenía en el monitoreo, eran obvias y claras. Era así, así y todas en el mismo ritmo, cada 3 minutos. Y yo dije, chau. Y vienen después del monitoreo unas médicas y le hacen un tacto. Y yo veo que la médica sale y me suena el teléfono y me llama Nacho Pérez Tomazone, nuestro obstetra, y me dice, estoy yendo para allá, Milo está con una frecuencia cardíaca muy alta y vamos a tener que sacarlo, dijo. Bueno, a todo esto viene una chica y me dice, te vamos a tener que dar una vía inyección, vamos a ir a terapia intensiva para que te regulen, porque es una medicación que es muy fuerte y te genera como un fuego en el cuerpo. Algo para el cerebro de Milo, que ahora no recuerdo el nombre, no me lo voy a acordar tampoco. Bueno, no me acuerdo el nombre. Esto fue, arrancamos el 11, esto es el 22 de febrero, 11 días más tarde que ella ya venía de estar sin moverse, ya estaba con trabajo de parto hacía 11 días, totalmente exhausta, no dábamos más y se la llevan al quirófano. Sí, bueno, no, me dijeron arriba. que me iban a llevar a terapia intensiva, pero al final no cambió de rumbo, me llevaron directo al pre-quirófano. Porque Nacho se dio cuenta que había dilatado en 1 hora 7 centímetros, o sea... Un montón. Y él no podía salir por vía vaginal. No, porque Entonces, era bueno, peligroso. claro, Entonces, en ese lugar agarran, me ponen la vía a mí y me pasan esta medicación, Y a mí me dejaron afuera. que me sentí morir.
se me prendía fuego el cuerpo, el corazón se me aceleraba a 1000, la cabeza me estallaba, los pulmones me estallaban, era un fuego tremendo. Fue la peor sensación que sentí en mi vida, pero todo eso era para que él pudiera tener bien el cerebro. Entonces, bueno, después de eso, que duró un rato largo, la peor sensación que sentí en mi vida, por lejos. Después me hicieron un goteo para seguir manteniéndolo. Y ahí, bueno, me dejan entrar a mí, ya voy yo y vamos a cirugía. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, no sabíamos qué iba a pasar, pero Milo tenía que salir. Y estábamos en este momento en el día 28-1. Acabábamos de cumplir la semana 28. Estábamos en el día 28-1. Durante la cesárea, que fue espantosa. Fue la peor sensación horrible. Bueno, para mí. Acabas de decir la peor sensación de mi vida, bueno. La segunda, la primera vez fue la otra. Porque sentía todo el movimiento y no sentía dolor, pero sentía como se me movían todas las tripas. Y después me pasó que lo sacan a él, me bajan la cosa y yo me sentía mal y estaba haciendo fuerza para no desmayarme. Entonces decía, llévenselo, decía yo. Ella decía, llévenselo para que lo traten. Claro. Era desesperante, como que ella quería que lo traten y se lo mostraban y ella como... Y que me cierren a mí. Y mi reacción era tipo, no era tan chiquito. Y salió llorando. No salió llorando. Salió y después lloró. Después lloró. Y para mí era enorme, porque yo pensé que me iba a encontrar con un bebé así, pero en realidad era re chiquito, bueno, pero yo no sé por qué yo pensé que me lo iba a encontrar más grande. Milo, esta es la información exacta de Milo. Milo pesó 1,350 kg el día que nació. Yes. 1.350 gramos, nació en la semana 28-1. Y bueno, desde ese día estuvo en... Vale, vamos a hacer algo gracioso. De repente estaba así, dos cosas graciosas. Toda abierta, qué sé yo, y digo, cuando se lo llevan a Milo, digo, me siento mal, voy a vomitar. Y vomito y el anestesista me hace, me corre la cabeza y yo toda vomitada y nadie me limpiaba el vómito. Yo estaba tipo así vomitada, nadie venía a limpiarme el Y vómito. porque estaban preocupados por cerrarlo y por Milo. Yo me fui, a mí me mandaron con Milo. A mí Sofi me dice, anda con Milo, me dice. Sí. Yo voy ahí con Milo y yo no quería molestar porque me querían mostrar cosas. Le digo, no, trabajen en Milo, por favor, le decía yo, trabajen en Milo. Entonces después corro de vuelta para ver cómo estaba Sofi. Y después ya cuando a Milo lo estabilizan, yo vuelvo corriendo a Sofi y le empiezo a acariciar y ya le empecé a decir, tranquila, ¿te acordás? Y después me empezaron a cerrar. ¿Y qué pasó? Por tanta contracción que tuve, el músculo hacía así. Involuntariamente se movía. Entonces no podían cerrar. Mal. Y la médica dice a la anestesista, ¿no podés ponerle algo para que deje de rebotar? Y dice, no puedo. Y yo decía, concéntrate. Claro, imposible porque era movimiento involuntario. Y yo desde arriba la miraba y le decía, lo lograste, mi amor, lo lograste. Yo decía, por favor, ciérrenla rápido. Y fue eterno. Fue un proceso solo ese proceso fue un proceso muy largo. Y después arrancó, creo yo, los peores momentos de nuestra vida. El peor momento de mi vida. Hasta el momento, como lo peor que hemos vivido, tanto como pareja, como yo personalmente. ¿Sabes qué? Como Me parece que persona es un individual. video que me va a quedar medio largo. Entonces yo te propongo por ahí que las personas que están viéndolo, si tienen ganas, Que contemos todo lo que le pasó que a él. contemos la parte 2. De todo lo que vivió él, digamos, todo lo que vivimos al lado de él. 10.000 likes en 2 semanas y contamos la segunda parte de lo que fue la neo. Pero acá tienen la info de lo que vivimos.